Hola estudiantes, en la clase de hoy yo hablaré del dron SG-907. Ese dron tiene una capacidad de vuelo hasta 1 kilómetro. Bien, tiene dos versiones de ese dron. La primera, la conexión es con todos los radios de control de la línea SG. 906, 908, todos los controles hacen la conexión con el dron. Pero ahora, una nueva versión que solamente el control que es parellado de fabricación con este dron puede hacer la conexión. Tengo solo un instante y yo haré la conexión con otro control. Pero miras bien la conexión inicial. Ese dron tiene problemas de conexión de satélite, de GPS. Mira, yo haré funcionar el dron. Bien. El binding. Solamente un instante, porque el dron no tiene ahora señal de satélite, de GPS. Yo haré la calibración inicial. Para hacer la calibración sin la aplicación, puedes hacer acá. En el botón de fotografía, hace una presión. El dron es ahora en modo de calibración inicial. Para hacer calibración, tienes que hacer con atención para no botar sus manos en la parte superior del dron, solamente en la parte lateral y en la parte de abajo. Son 3 vueltas. Todos los drones, 3 vueltas. Ese no es bueno. Mira bien. 4 vueltas. No es bueno. Yo haré la reparación del compás, la brújula magnética. La segunda calibración, con mucha atención. La calibración de brújula magnética no es buena. Y no tienes también la conexión de GPS. Miras bien, solo un instante y yo retorno ahora. ¿No tienes nadie? No tienes. Sin GPS. Bien, es eso que yo haré reparación en este vídeo. Y todos ustedes pueden ver cómo es el dron en la parte interior y todas las características de ese dron en este vídeo que es parte del curso de reparación de drones. Miras bien, en la antigua versión, el control puede hacer el parellamiento con el dron, todos los drones. Esse controle é de um SG-906. Mira ahora. ¿No tienes? No tienes. ¿No puede hacer también calibración? No puede hacer nada. Ese nuevo dron tienes conexión solamente con el control que es fabricado para hacer funcionar ese dron. No tienes. En la antigua versión, todos los controles de SG pueden hacer funcionar todos los drones SG. Miras bien. Lo creo que tengo que hacer funcionar de nuevo, si no. Ahora ya está aparellado. Miras bien también que si sus luces no son fijas como en eso, todas las luces, su dron no tiene seguridad para hacer ningún vuelo en toda la línea SG. Si las luces no son... No, ese ya es calibrado. Miras bien, si las luces no son fijas, su dron no tiene seguridad. Puedes... Así, miras bien. Puede ser parellado y las luces no están fijas. Pero si las luces son fijas, tienes seguridad para hacer vuelos. La verificación inicial de todos los drones en reparación es eso. El cardan. Miras bien toda la movimentación del cardan.
Si tienes alguna dificultad de hacer toda la movimentación, mira también los motores. Y en los motores, necesitas también de ver si todos los motores están con la misma rotación. Eso no es bueno. De nuevo, con el tiempo, la capacidad, la habilidad de ver y escuchar los sonidos en todos ustedes será mejor. Miras bien. Es solamente un segundo. Basura. Basura en ese motor. Mira bien. Si tienes alguna dificultad, puedes hacer así, con el celular, cuando hacer funcionar los motores. Deja la cámara haciendo imágenes en la parte superior y mira, cuando ves las imágenes, si alguno de ellos tiene la rotación un poco con la dificultad. Ese dron tienes los motores, los mismos motores del dron FIMI Mini son compatibles, pero no aconsejo de hacer ese cambiamiento. Porque ese dron es piccolo y ese dron no es tan piccolo como el FIMI Mini. Los motores son controlados por la placa de ESC, que es en la parte interior del dron, no es en los brazos. En muchos drones tienes el ESC en los brazos. Acá no sé si será posible de mostrar. Ese es de un SG-906. Acá es el ESC, pero no tienes ESC acá porque yo necesité para hacer reparación en otro drone. Ese también es bruchado, es dañado, es quemado, no tienes nada para hacer con ese motor. Mira bien. Pero yo aprovecho todas las cosas acá en la casa. Nadie es basura. En la reparación de drones, tienes que saber que nadie es basura. Todas las cosas, en algún instante, serán necesarias para hacer reparación de algún drone. Mira bien, son cámaras de Zino, Robson Zino. En algún instante, yo necesitaré, por ejemplo, del flex. Necesitaré de los motores, de la cámara. Entonces, nadie acá es basura. Acá una placa principal de Zino. En algún instante, necesitaré de algún componente. ¿Miras bien? Todos están acá. La placa quemada, pero los componentes no. Bien, amigos, ahora nosotros vamos a conocer la parte interior del dron SG-907. No olvides que siempre en la reparación tienes que proteger sus manos con guantes. Yo he olvidado, son guantes, son las protecciones de manos. Bien, miras bien. En algunas reparaciones, yo trabajo sin la protección, pero necesitas de hacer la asepsia de sus manos con productos que no dejan el suor, no dejan el calor del día hacer humedad en sus manos, porque la humedad y la electricidad estática de su cuerpo pueden dañar mucho su dron. Miras bien que con la protección es la forma correcta. Pero si no puedes hacer la reparación sin protección en sus manos, debes dejar toda la electricidad estática de su cuerpo. Yo hago acá con los pies en una solución de pH bajo para dejar la electricidad estática del cuerpo baja también. Ahora, vamos a conocer la parte interior del dron. Mira bien que acá, en la parte de abajo, é a placa responsable
por la conexión de su celular y su dron. La placa de Wi-Fi. Essa placa tiene un cabo, un flex, lo PTZ, responsable por generación de imágenes. Mira bien, acá. Esse é acá. Essa é a placa de Wi-Fi do drone. Esse cabo flexível é responsável pela generação de imagens. Esse cabo termina em la câmera, em la parte frontal de su drone. Tienes também acá el cartón. E tienes também la câmera de Vision Positioning. Vision Positioning. Em muitos drones, é a parte responsável por fazer a conexão com seu celular e o drone para geração de imagens. Sem Vision Positioning ou Drone Location, não tienes nenhuma condição de fazer conexão com o señal de satélite, de GPS, e não tienes também condições de fazer conexão com a aplicação em seu celular. Mira bien, que isso é solamente a placa de Wi-Fi. Acá, CI muito importante, porque o CI hace o controle de essa conexão, geração de imagens, geração de señal de GPS, a união em sistema de navegação e a transmissão para seu celular. Miras bien acá. Uma segunda placa responsável, com muita atenção para não fazer danos. É uma placa muito frágil. Uma segunda placa responsável, solamente um instante, assim é melhor. Responsável por... ¿Dónde estás? Estás acá. Esse módulo tienes una amplia colaboración de ese CI. ¿Por qué? La configuración inicial de fabricación de ese CI hace con que las imágenes que son generadas en el cardan son transmitidas a su teléfono, a su celular. Y las imágenes que son capturadas por esa cámara del suelo también son aferidas por ese CI y transmitidas hasta la placa principal, que es acá. Yo mostraré. Porque la cámara de suelo no tiene una otra función sino hacer su dron conocer que estás de verdad en el suelo y no en el ar. Es importante, mucho importante, saber que la cámara responsable por el suelo envía todo el tiempo informaciones hasta su placa principal y su control de que su dron está en la altitud de 1 metro, 2 metros, 3 metros y no en el suelo. El sistema de navegación de drones es mucho importante. Y todos los componentes son de verdad dependientes unos de los otros. Todos ellos necesitan mucho de los otros. Yo haré acá, en la escuela, en esa clase, yo mostraré todas las partes principales de drones, de ese drone, de ese SG-907, pero aprovecho para hacer la reparación. Debo hacer la reparación y dejar mejor los GPS. Mas el tiempo es siempre poco para todo en esta vida. Es por eso que aprovecho el tiempo para hacer también las protecciones en ese drone. Cuando yo hago acá en la casa reparación de drones, siempre tengo essa oportunidade de fazer proteções em todas as partes frágeis de todos os drones, porque depois de cair, eu sei, em la experiência de trabalho,
dónde son las partes que son más dañadas. Y si yo puedo hacer la protección, es mejor porque puede hacer daños después de caer, mas no serán daños mucho expresivos, porque el dron estará con la protección. Maravilloso. Hasta una buena protección. Deja el dron rico. Bien. En la placa de Wi-Fi, acá, el procesador. CI no es la misma cosa de procesador. Son dos cositas diferentes. El procesador es la cabeza de la placa. Y los CI en las manos. Las manos hacen cosas, pero la cabeza es quien comanda, quien es el jefe. Bien, miras bien ahora que ya está con la protección. Cuando hay una necesidad de hacer reparación de la placa, la primera cosa que debes saber es si la luz azul es buena. Tienes que ser fixa. Si no es fixa, no es bueno. Solo un instante. Ahora sin el cartón. Si esa luz no es fixa, la placa de Wi-Fi tienes algún problema en los componentes y tienes que hacer la medición con el multímetro para ver si todos los componentes son buenos. Y la medición tienes que hacer sin la batería en el dron. Mira bien. Yo haré acá en la escala de 6 mega la medición de eso. Si los multímetros de ustedes no tienen la escala de 6 mega, tienes que hacer con la piccola escala que tienes en sus manos. En el CI, tienes que hacer así. En la parte de la izquierda, comienza del último hillo de CI. Y después todos los 4 de esa parte, para hacer la verificación en el multímetro. Lo primero, 2.0. El segundo, 2.4. Tercero, nadie. Cuarto, 2.5. En el tercero, nadie. Es esa la programación de eso. Es bueno que cuando haces la reparación de una placa que es buena, puedes conocer la programación del CI. CI son pequeñas piezas que pueden hacer muchas cosas en un dron como ese, por ejemplo. Mira bien, esa es la placa principal de un dron. Míralo CI. Acá, en esta placa, el CI tiene la funcionalidad de trabajo de ESC. Mira bien, acá lo CI. En la escala continua. Mira, yo haré la medición de toda una parte, en la parte interior. Mira bien, el primero y el cuarto. Nadie, primero y tercero, nadie, el segundo, nadie. En la parte exterior, nadie. Ese CI es dañado. No puedes hacer nadie acá. Déjame ver. Dañado. Si la programación del CI es sin la conexión de 2 puntos, no puedes tener ninguna alteración en el punto de continuidad.
eso es dañado. CI puedes hacer muchas otras funciones. Déjame ver si tengo acá un CI con otra función. Sí, eso. Bueno ese. Mucho bueno. Los CIs son programables de forma física en los drones. Son muchas funcionalidades. Cuando tienes la oportunidad en los estudios, deja fuera de alguna placa un CI y hace la medición de todos los brazos del CI. Son 8. Hace la medición de todos ellos para ver cómo es la configuración inicial de aquel CI. Pero en ese acá, continuaré en el segundo. Segundo de la izquierda y primero de la derecha. Nadie. Segundo y segundo. Oh, no, disculpe. Disculpe. Ahora sí. Segundo de la izquierda, primero de la derecha. 2.0. 2.4. Nadie. Y 2.4. El tercero de la izquierda y primero de la derecha. 0.1, 1, continuidad, 3.1, 1, una pequeña continuidad, piccola resistencia. El 4 de la izquierda y primero de la derecha. 0.1, continuidad, 3.1, pequeña resistencia. Bien, eso es para conocer la función en esa placa de ese CI. En algunas placas, los CI tienen una otra función. Esta es mucho dañada. Tienes la función de resistencia. En otros puedes tener la función de distribución de energía. En otros, la aceleración del dron. CI es una cosa mucho útil en todos los drones. Tienes una amplia gama de habilidades para hacer con los CIs. Todos tienen sus propios números, la numeración inicial. No puedes hacer... Solo un instante. Tengo acá... sí. No puedes hacer ningún cambiamiento de CI que no es compatible, porque si no, la resistencia inicial estará de verdad dañada. Una pregunta. ¿Cómo puedo saber si el CI está bueno o no? Bien, en todos los drones, en todos los equipamientos, todas las máquinas, es disponible una carta de sistema de electricidad, sistema eléctrico. En el comienzo, ustedes pueden hacer alguna dificultad con los componentes, pero cuando yo tengo acá un dron que no conozco, la primera cosa que tengo que hacer es la estructura de la placa. Yo tengo acá la placa. Es importante, de verdad, en drones, conocer todos los componentes. Si la placa es buena, un libro. ¿Sí? Puedes también hacer una fotografía de la placa y después hacer todas las mediciones iniciales para conocer cómo es una placa buena o no. Bien, acá una placa. Perfectamente, no es tiempo perdido para conocer un nuevo equipamiento, para tener las condiciones de hacer la reparación de un nuevo. Importante además, el libro, siempre perto de ustedes. Muchas cosas que son importantes deben ser escritas. Bien, ahora vámonos hasta la parte principal de este dron. En todos los drones, es importante además, cuando hacer la apertura, la paciencia para no hacer daños. Los tornillos no deben ser fixos con mucha fuerza. No debes también hacer con la velocidad y sí con la calmaría. Reparación de drones es mucho más atención do que de verdad grande conocimiento. Cuando tengo acá una placa,
Yo transformo los ojos en el cielo y la placa en un barrio. Cada componente es como una casa y yo tengo que ver todas las casas del barrio. Si alguna casa tienes basura, no tienes luz, no tienes agua, yo tengo que solucionar. Es de verdad lo mejor segredo de la reparación de drones. La calmaría, la paciencia. Mira bien. Ahora pueden conocer la parte interior de ese dron. Una mensaje en el celular. Bien, acá la placa responsable por hacer la estabilización del cardan, la placa de gimbal. La placa principal, la placa principal es acá. Es porque es difícil de ver, así es mejor, así es bien mejor. Bien. Mira que el sistema de navegación es unido, porque tengo acá las informaciones de estabilización de gimbal y acá la energía para hacer funcionar el gimbal. Mira bien que esos hilos que dejan la placa de gimbal, de cardan, caminan hasta la placa principal, que es junta con la placa de ESC. Y las informaciones generadas en la estabilización de los motores son disponibles hasta la placa de Wi-Fi. Ese de acá, mira bien. Ese camina hasta la placa de Wi-Fi acá. En la luz es mejor. Mira que es en la placa de Wi-Fi. Las imágenes también son hasta la placa de Wi-Fi. Pero mira ahora que el GPS y la brújula magnética no son en la placa de Wi-Fi. Son los dos componentes principales del sistema de navegación. Son los dos que hablan primero con el procesador principal, que no es acá. Déjame mostrar a ustedes. Son los primeros que hablan que el dron está funcionando. El GPS procurando señales de satélite. El compás procurando donde el norte, sur, donde son las direcciones donde debes volar. Y el giro, que es acá. Generalmente el giro tiene alguna protección. Acá el giro. Mucha protección. Pero tengo que mostrar a ustedes. Solamente un instante. ¿Es un Piccolo procesador? Sí, ahora sí. Mira bien el giro. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Acá. Aquí, acá. El giro tiene la función de estabilización de los motores. Perfecto. El giro también tiene función de coordinar el cardan. Pero cardan tiene un sensor de estabilización. Ese sensor habla todo el tiempo con el giro. Porque el giro hace conocer el sensor que el dron está así y no así, y no así, y no así, y no así. Y el sensor hace funcionar la estabilización de cardan. Los sistemas de navegación es integrado. Todo
ele es integrado. Mira bien también que el compás. No me gusta mucho dejar el compás en mucho contacto con la placa principal. Y yo haré acá. La primera cosa que yo haré es una modificación en ese compás. Cuando hay una necesidad de hacer algún cambiamiento de la calidad de generación de energía en el compás, es un trabajo un poco más específico que yo hablaré en la escuela, en la clase de compás, de sistema de navegación. Déjame ver si tengo acá una cosa para hacer mejor. Oh, acá. Mira. Bueno, mucho bueno. Necesito ahora ese compás no es mucho bueno. En el comienzo de esa clase, la calibración inicial no fue muy buena. Por eso yo haré una pequeña alteración para hacer un poco mejor. Yo puedo mostrar la parte de hacer la protección del compás, de la brújula magnética. Pero en esa clase yo no mostraré cómo hago la modificación, la alteración de compás para hacer mejor. En la clase específica de sistema de navegación, si no he olvidado, en módulo 10, yo haré todas las explicaciones de hacer ese cambiamiento para dejar mejor el compás. No puedo en todas las clases dejar a ustedes con muchas cosas en sus cabezas, porque si no, muchas cosas serán olvidadas. Y tienes la oportunidad de hacer en el módulo correcto todas las alteraciones. Y yo enseñaré cómo se hace todos ellos. En GPS, giro, compás, todos. Bien, mira bien ahora. Que yo haré funcionar mejor. Wow, qué rico. Qué rico. Yo necesito acá de hacer una cosa. Fácil. Acá solamente yo estoy haciendo una protección de compás. Y la modificación en el módulo de sistema de navegación, yo haré todas las explicaciones para ustedes. Cómo hace la modificación para tener una mejor condición de funcionamiento de la brújula. Un tornillo. Yo he perdido todos los días perdo algún tornillo acá. No, es acá. Bien. Bien, ahora. Maravilloso. Miras también que la brújula tienes que estar en la misma condición de el giro. ¿Sí? Miras bien acá. Tengo acá una placa de X4. Mira aquí. La brújula magnética. Y acá, giro y varo. ¿Dónde está? Acá. Mira que tiene una protección en el giro, para que el giro sea siempre en la misma condición del compás. Mira, no puedes hacer así, ni así, ni así. Siempre en la misma condición. Algunos drones tienen la brújula hasta una nueva posición. Déjame mostrar. Acá, un Pimi Mini. Mira, esta es la brújula. Y acá
el sistema integrado de GPS, giro, IMU, todos los componentes principales. Pero esa brújula está programada para conocer las posiciones del espacio en esa posición. Pero en esa brújula, si yo dejo así, solo un instante. Si yo dejo así, no será más posible un buen conocimiento del dron de todos los puntos cardinales. La rosa de los vientos, las direcciones, a la izquierda, a la derecha, norte, sur, todos los puntos cardinales. Bien, acá la conexión de la placa principal con la placa de Wi-Fi. Es eso, en la izquierda. Sí, acá. La placa principal con la placa de Wi-Fi. Eso es mucho importante porque tiene conexión de la placa principal con la placa de Wi-Fi en la izquierda. Tienes conexión en la derecha de la placa principal con la placa de gimbal, de cardan, de gimbal. Bien. La placa principal hace funcionar dos otros. Y la placa de Wi-Fi hace la conexión de placa principal y de placa de gimbal y de cámara y del sistema de navegación con el procesador de la placa principal. Mira y no olvides jamás. Giro, GPS y compás directo en el procesador de la placa principal. Cámara, Wi-Fi, conexión, generación de imágenes hasta la placa de Wi-Fi y después hasta el procesador principal de la placa principal. Es eso. El sistema de navegación es todo unido. Si algún de ellos no funciona bien, los otros también no funcionan bien. Mira que en el comienzo el GPS no estaba bueno. Maravilloso. ¿Por qué? No es problema en GPS. Es problema en compás, la brújula magnética. ¿Olvidaste? Que en la calibración inicial, la brújula magnética, cuando yo he tentado hacer 3 vueltas, yo hablé que no es bueno. Hasta una cuarta vuelta. Son pequeños detalles, son pequeñas cosas que hacen la perfección de una reparación. El dron ya habla que el problema no es en GPS, es sí en la brújula magnética. Mira bien. La misma escala. Déjame ver la situación de la brújula magnética. Después, yo enseñaré los puntos donde se debe hacer la conexión para conocer los números de funcionalidad de brújula magnética. El primero, siempre comienza en negro. Déjame ver acá, negro. Es difícil. Acá. Negro. No puedes decir continuidad. Negro es mal. Rojo. Nadie. La brújula es... Sí, la brújula. 0.0. No tienes buenas condiciones. Azul. Azul y blanco son... Bueno. El blanco ahora. Bueno, los problemas. En el preto, en el negro, debo hacer un poco de resistencia. Y en rojo, necesito
necesito fixar alguna resistencia. En la parte del curso donde yo hablaré de modificaciones y alteraciones en los componentes principales del sistema de navegación, yo enseñaré cómo hacer esa reparación. Bien, no puedo hacer en solamente una clase todas las informaciones porque algunos de ustedes no tienen conocimiento de electrónica. Tengo que hacer con atención para que todos ustedes en la parte final del curso puedan hacer reparación de todos los tipos de drones. Una cosa que siempre yo hago acá en reparaciones es la protección de los hillos de la placa de cardan. Son frágiles, son demasiado frágiles y yo haré ahora la protección. En la placa de gimbal no hay muchas cosas de hablar. En ese modelo, SG907, en algunos otros, por ejemplo, en X4, muchas informaciones serán disponibles en el curso. Pero en ese modelo de SG907 hablaremos poco porque no es mucha cosa que son importantes. Si las luces son buenas, el sistema es bueno. Si las luces no son, no tienes muchas cosas de cambiar. Mira, si la estructura, los componentes son buenos y no hace funcionar nadie acá, tienes que hacer el cambiamiento de la placa de gimbal. Pero mira bien y no olvides jamás eso, que es la misma cosa en toda línea SG. Mira bien cuando hace funcionar el dron. Una luz rojo y otra azul. Ahora solo rojo. Si solamente la luz rojo, el luz rojo se mantiene, su gimbal es bueno. Si la luz rojo no es buena, su gimbal no tiene condiciones de hacer funcionar. Miras bien ahora. Rojo y azul. Si es en esa situación, su dron no puedes hacer calibración del cardan. Puede ser alguno de los motores dañado, puede ser también el cabo PTZ, puede también ser el procesador. Si es el procesador, no tienes mucho que hacer. Solamente cambiar. Es difícil de quemar esa placa, pero si no es imposible, puedes quemar. Y después se va a quemar solamente cambiar, porque el procesador tiene la configuración inicial de fabricación hasta esa placa, porque son 3 tipos diferentes de la misma placa. Difícil, difícil, de verdad. Yo haré ahora una pequeña protección. Cuando, después de caer, muchos motores del cardan son dañados, porque son muy frágiles. Y después yo enseñaré en la escuela de la parte de restauración cómo hacer las protecciones en toda la parte interior del dron. Ese vídeo yo haré también en el YouTube para que las personas de otros países que hablan inglés pueden también conocer una pequeña parte de ese curso, porque ese curso que yo estoy haciendo a los pueblos de la América Latina es el segundo curso. La primera escuela en Brasil, la segunda en la América Latina y la tercera en los países comenzará hasta 2023. Yo lo creo, porque en este año de 2022 yo estaré solamente con la escuela en la América Latina. Pero el próximo curso, no creo que será en los países ingleses, pero no Estados Unidos e Inglaterra.
Son muchos otros pueblos que hablan inglés. En la África hay muchos pueblos que necesitan mucho más de mi trabajo y mi conocimiento. ¿No es verdad? Yo soy antropólogo. Yo tengo muchas preocupaciones con el planeta, el desenvolvimiento de los pueblos. El mundo necesita urgente de una atención, una reformulación estructural, la forma de vivir en ese planeta, para que la humanidad pueda de verdad hacer desenvolvimiento. Y no más guerras. Mira bien que ahora yo estoy haciendo una protección en las partes sensibles. No se preocupes porque yo enseñaré en todos los tipos de drones cómo hacer la protección en los puntos más sensibles. Y también todos los estudiantes de ese curso, yo enviaré las mediciones, los números del sistema eléctrico de drone. En ese vídeo no hablaré porque ese vídeo es promocional. Yo enviaré a YouTube también para hacer los anuncios de ese curso de reparación de drones. Pero la parte más importante, solamente los estudiantes pueden acceder. De verdad. Y el curso comienza en 1 de marzo. Solamente ese. No puedo dejar otros estudiantes después del día 1 de marzo. Y todos los que son interesados en hacer reparación de drones tienen hasta el 1 de marzo para obtener los materiales. Las inscripciones comienzan ahora, en la próxima semana, y se encierran en el día 30. No. El día 28. ¡Oh! Bien, todos los estudiantes en el curso, en la parte que yo hablaré de ese modelo, de ese tipo de drone, pueden también comprender mejor con las videollamadas que yo haré en el curso. Mira bien ahora, con las protecciones. Ahora, yo encerraré ese vídeo porque la alteración de la brújula magnética solamente puedo hacer a los estudiantes. Ese vídeo yo enviaré a YouTube para que algunas personas puedan acceder conocer un poco mejor de los vídeos que serán disponibles en el curso de reparación de todos los drones que son disponibles en el mercado, de DJI o de otras marcas, de otros tipos diferentes. Pero ese vídeo enviaré a YouTube. Ahora, yo haré la reparación de la brújula magnética. Y después, ese drone estará bueno con una conexión de GPS maravillosa. Pero solamente los estudiantes del curso pueden conocer de verdad los secretos de cambiamiento de eso. Solo un instante y retornaré con ese drone en perfectas condiciones. Bueno, estoy acá de nuevo. Pueden ver que el mismo drone. Mira ahora. GPS. Uno, dos, tres. 3 segundos. El GPS es maravilloso.
Son 5 señales. 6. Ahora, la calibración de la brújula magnética. Déjame solamente. La calibración. 3 vueltas. En la primera vuelta ya es perfecto. Pero mismo sin la primera vuelta es perfecto, hace también 3 vueltas. Y ahora son 8. Perfecto para hacer vuelos maravillosos. Déjame hacer funcionar. También, mira ese motor. Tengo que dejar todo acá bueno. Porque si no, no puedo hacer funcionar mejor el motor. Mira ahora ese. Después. Calma, calma, hombre. Mira eso. Perfecto. Mira, mira bien. En el celular. Ahora. Perfección total. Es eso. Son esos los conocimientos y mucho más que yo haré en el próximo curso de reparación de drones. Esa explicación de ese dron es solamente promocional. Es para que todos ustedes en la América Latina puedan conocer un poco mejor de las formas de reparación de drones que yo tengo acá en mi trabajo. Son muchos años en conocimientos de robótica y esa condición de reparación de drones con la perfección. Mira, 12. Yo tengo disponible en el próximo curso de reparación de drones. Todos los estudiantes que son de Brasil ya portan el QR Code Brasil. En ese QR Code, todas las informaciones de los 37 técnicos en reparación de drones que yo he formado en Brasil son disponibles para que puedan consultar y conocer también los trabajos de los mis estudiantes. Hasta el día 1, que todos ustedes tengan un maravilloso curso de reparación de drones y yo estaré acá para enseñar a ustedes y hacer un poco mejor las vidas de todos ustedes y también hacer de la América el polo de la América Latina, el polo principal de reparación de drones en todo el mundo. Un buen día a todos ustedes.